Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a tratar el título cuarto de la Constitución relativo al gobierno. Bueno, como siempre hacemos, vamos a comenzar con la regulación. ¿Dónde se regula el gobierno? Como hemos dicho, en el título cuarto de la Constitución española, artículos 97 a 107 y en su propia ley, que es la Ley 50/1997 del gobierno. Bueno, lo primero de todo es, ¿qué es el gobierno? Bueno, pues el gobierno es el poder ejecutivo. ¿Os acordáis? Siempre hacemos la división de poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, que se define o se traslada ese poder ejecutivo en la dirección, es decir, es el que dirige la política, tanto interior como exterior, la administración, tanto civil como militar, y la defensa del Estado. ¿De acuerdo? Esto es en lo que se traslada o se traduce el poder ejecutivo. Además, va a ser el que tenga la potestad reglamentaria, la potestad de dictar reglamentos, normas con carácter reglamentario para desarrollar leyes o para lo que tenga necesidad. Aquí vamos a dividir en dos. Primero, los reales decretos, que van a ser competentes tanto el presidente del gobierno como el Consejo de Ministros, y las órdenes ministeriales, los cuales van a ser competentes los ministros. ¿De acuerdo? Además, este es el grado primero, Real Decreto, independientemente si es presidente o Consejo de Ministros, y en segundo grado, aquí sí hay jerarquía, no como en las leyes, orden ministerial. Vamos a poner aquí primero y segundo. Y por último, el gobierno también debemos de decir que es responsable ante las Cortes Generales, es decir, ante el pueblo, es de quien van al poder. Las Cortes Generales son elegidas por el pueblo y las Cortes Generales son quien elige al gobierno. Bueno, realmente el gobierno lo elige el Congreso de los Diputados, que es el que elige a su presidente. Por lo tanto, la responsabilidad política, lo veremos en el título quinto, es ante el Congreso de los Diputados y no ante el Senado. Pero bueno, en otros ámbitos sí que es responsable ante Cortes Generales. Muy bien, ¿por quién está formado? Siguiente pregunta, el gobierno. Bueno, pues el gobierno está formado por el presidente más, en su caso, el vicepresidente o los vicepresidentes, como tenemos actualmente, y los ministros. Es decir, el presidente y los ministros son órganos obligatorios. El presidente es el que dirige el gobierno y los vicepresidentes es un órgano potestativo que puede existir o no y que puede tener cartera o no, cartera ministerial, es decir, puede ser ministro o no, o simplemente ser vicepresidente. En el caso de que solo sea vicepresidente, acordaros, no podrá refrendar actos del rey. Bueno, pues siguiente es, ¿cómo se elige? Bueno, pues el presidente del gobierno es elegido, o es mejor, más que elegido, vamos a poner aquí nombramiento, es nombrado por el rey a propuesta del Congreso de los Diputados, que será en primera instancia por mayoría absoluta, funcional cuando el rey propone al candidato que haya obtenido mayores votos, y si obtiene la mayoría absoluta en la primera votación, es investido presidente. Si no, 48 horas después, puede ser mayoría simple. En el caso de que tampoco lo consiga, lo que vamos a hacer es sucesivas propuestas, es decir, que el rey pueda proponer a otro candidato diferente, aunque ya vemos en la actualidad que si no lo ha obtenido el primero, el segundo tampoco. Y porque el rey al final propone siempre al que más opciones tiene de ser presidente. Y en el caso de que el plazo de 2 meses no haya sido investido presidente nadie, lo que va a ocurrir es que el rey va a disolver
las Cortes Generales y va a volver a convocar elecciones con refrendo del presidente del Congreso porque no hay presidente del gobierno. Y luego los vicepresidentes, en su caso, vicepresidente y los ministros, nos dice el artículo 100, esto es el artículo 99 de la Constitución, artículo 100, nos dice que van a ser nombrados por el rey a propuesta del presidente. El presidente, cuando es elegido, investido presidente, lo primero que hace es, por Real Decreto del presidente del gobierno, es crear los ministerios y las secretarías de Estado que van a existir. Una vez las ha creado, va a nombrar a esos ministros dándole la cartera correspondiente en función del ministerio. Lo primero que hace el presidente, por lo tanto, es crear los ministerios y las secretarías de Estado y después nombra a esos vicepresidentes y o ministros y los va colocando. Cese. El cese se va a producir del gobierno, bien por la celebración de elecciones, es decir, tras la celebración de elecciones, ¿vale? No tras la constitución de nuevas cámaras, no, tras la celebración de elecciones, importantísimo. O en los casos de pérdida de confianza, que lo veremos en el siguiente vídeo, que puede ser por la moción de censura o por cuestión de confianza que no haya obtenido el presidente ante el Congreso de los Diputados. En estos casos, lo que ocurre es que el gobierno pasa a ser un gobierno en funciones. ¿Vale? ¿Y qué nos dice la ley 50/97 en el artículo 21? Que el gobierno en funciones no va a poder hacer dos cosas. No va a poder aprobar el proyecto de presupuestos generales del Estado, es decir, no va a poder aprobar ese proyecto de ley que luego iría al Congreso. Ni siquiera aprobarlo, es decir, no va a poder, por si luego viene otro gobierno, tenerse que zampar ese proyecto que ha aprobado el anterior gobierno. Puede hacer un anteproyecto, pero no va a poder aprobar ese anteproyecto, o sea, ese proyecto de ley, ¿vale? Ni tampoco lo que va a poder es enviar ningún proyecto de ley a las Cortes Generales, ni al Congreso ni al Senado. Y luego, por otra parte, tenemos el presidente en funciones, que también ese mismo artículo, apartados 4 y 5, nos dice que no va a poder hacer tres funciones constitucionales que se reserva al presidente, pero no en funciones. Proponer al rey la disolución de las cámaras, proponer al rey el referéndum consultivo del artículo 92 de la Constitución, ni tampoco va a poder plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza. ¿De acuerdo? Y para terminar, vamos a ver, este es el gobierno y además el gobierno va a tener unos órganos de colaboración regulados también en la ley, que no son órganos del gobierno, son órganos de colaboración del gobierno. ¿De acuerdo? Que van a ser los secretarios de Estado, la Comisión General de Secretarios de Estado y subsecretarios, el secretariado del gobierno y los gabinetes. ¿De acuerdo? No hemos comentado cómo se reúne el gobierno. El gobierno se reúne de dos maneras. Uno, en dos órganos, en Consejo de Ministros. Por tanto, Consejo de Ministros y Gobierno son sinónimos cuando lo veáis por ahí. Es lo mismo decir gobierno que decir Consejo de Ministros, porque es la forma en la que se reúne el gobierno con todos sus miembros, presidente, vicepresidentes y ministros, y en comisiones delegadas del gobierno. Las comisiones delegadas del gobierno participan unos cuantos ministros en función de la competencia de esa comisión delegada. Actualmente hay 5 comisiones delegadas del gobierno: asuntos exteriores, asuntos de inteligencia, Agenda 2030, seguridad nacional y reto demográfico. Entonces, en función de cada una de ellas se van a reunir unos ministros u otros. Las decisiones se van a tomar, en vez de por Real Decreto del Consejo de Ministros, como no están todos, por orden ministerial, o bien del que sea competente para hacerlo, o si es conjunta, de varios, a través de orden
ministerial del ministro de la Presidencia. Y por último decir que los ministros tienen un doble carácter. Tienen carácter ejecutivo como miembros del gobierno y tienen carácter de jefe de departamento como miembros de la administración, como jefes de la administración. Por lo tanto, van a estar reguladas sus funciones tanto en la Ley 50/97 como en la Ley 40/2015. Por eso tenemos funciones de los ministros en ambas leyes. Pues nada, hasta aquí el vídeo relativo al gobierno, al título 4 de la Constitución.